Olis, ¿cómo estás? Bien. Tengo que empezar diciendo que si sos una persona que sigue mi contenido en las distintas redes, pero especialmente en YouTube, tenés que ver este video tipo hasta el final, porque este video es clave para que entiendas mi contenido de aquí en adelante, o al menos una gran parte del contenido que voy a compartir aquí en adelante. O sea, como que voy a darle una vuelta de tuerca y voy a entablar una nueva dinámica en mi canal, em, vinculada a la creación de videos. O sea, voy a seguir subiendo los videos que subí siempre, espero. Pero también quiero subir otro tipo de videos, pero para que puedan conectar con la lógica de esos videos, tienen que ver este video entero, porque yo lo voy a explicar acá como la tapa del libro, para que luego cuando vean los otros videos diga, ah, claro, ya entiendo por dónde va la cosa, ¿está? Bueno, para quienes me conocen hace mucho tiempo, saben que yo escribo historias. Y escribo poesía, escribo música, escribo muchas cosas. Pero especialmente sí, he estado trabajando en los últimos años en escribir historias, que no he publicado nada por diversos motivos, pero tengo varios proyectos tipo escritos, o sea, proyectos de escritos, ahí como descansando tranquilamente, esperando algún día salir al mundo. Y uno de esos proyectos se llama Naif y los Pueblos Unidos, que de todos los proyectos que tengo creo que es el que más me divierte y más me gusta, y el que más tiempo me ha llevado como trabajarlo. Hay historias y cuentos que como que los puedo terminar en muy poco tiempo, pero hay otros, como es el caso de Naif y los Pueblos Unidos, que realmente como que todos estos años he estado haciendo como un trabajo de crear un universo aparte. O sea, es como me autodesafié en crear como un universo, o sea, como mi universo interno, poder sacarlo para afuera y crear como un mundo muy similar a este, pero con otras lógicas. Un mundo muy similar a este, pero con otras reglas. Entonces creo que eso es lo maravilloso de poder crear historias, que podemos crear nuestros propios mundos y poner nuestras propias reglas y nuestras propias historias y comienzos y finales. Y realmente con Naif y los Pueblos Unidos también he aprendido cómo vamos de a poco, las personas que creamos algo, vamos de a poco definiendo ese algo y vamos de a poco creando un personaje, y cuando lo creamos a ese personaje o a esa historia no sabemos todo, sino que a medida que vamos viviendo la vida vamos descubriendo más y más y más cosas. Es como que los personajes ya, esos mundos tienen vida propia, y de a poco vamos conociéndoles, y eso me parece hermoso. O sea, porque siempre fui como de escribir cosas como bien definidas, pero con Naif y los Pueblos Unidos realmente es un proceso que hace ya varios años lo vengo como trayendo. Y está pasando esto, que cada vez estoy como conociendo más este mundo y descubriéndolo y bajándolo como a tierra a través de la escritura. Ustedes saben que el formato como más tradicional que tenemos para presentar un escrito es a través de un libro, básicamente, que puede ser físico o digital. Y por diversos motivos, actualmente no veo muy viable en mi vida bajar al menos esta historia como a nivel físico, como un libro físico o digital. Tengo otros cuentos que siento que es más viable en una primera instancia poder bajarlos, porque son como más cortos tal vez, y son proyectos que sí me gustaría verlos plasmados físicamente en una primera instancia. Pero como el Naif y los Pueblos Unidos es algo que a mí totalmente me sorprende cada vez, pensé, ¿por qué no uso un formato más contemporáneo? O sea, he pensado que a veces, a ver, para mí que soy muy ignorante, tal vez como bajar todo esto al mundo editorial, o sea, como hablar con una editorial y ver cómo podemos negociar para poder bajar eso a tierra. Pensé, no, ¿por qué tengo que estar estresándome con eso si tengo a mi alcance hermosas herramientas contemporáneas como puede ser un video? O sea, estamos acá, o sea, estamos ahí, yo estoy acá y estamos, o sea, es como contemporaneidad pura y dura. O sea, es increíble que podamos grabar un video, subirlo a internet, dejar un comentario. O sea, es una locura. Entonces
pensé, ¿por qué no puedo presentar esta historia, su mundo, sus lógicas, sus personajes, a través del formato video? Entonces, decidí eso. Decidí que quiero compartir con ustedes todo este proceso de creación de este mundo de Naif y los Pueblos Unidos a través del formato video. No va a ser como un video tipo yo leyéndoles un cuentito, porque no es algo que como que me cope mucho, sino como que me copa contarles como le contaría a una amiga tomando un mate, tomando una tacita de té. Mira, en el mundo de Naif esto sería así. ¿Me explico? O sea, es como compartirles las lógicas y los razonamientos y las cosas, como las reglas que rigen ese mundo. Que el mundo de Naif y los Pueblos Unidos es básicamente la Tierra, o sea, nuestra Tierra, pero en el año 7040. O sea, me súper emociona pensar eso, tipo, o sea, ¿cómo será la Tierra en el año 7040? Entonces, es como que me llena de alegría, porque ustedes no saben todas las cosas y todas las historias que tengo para contarles sobre la humanidad en el año 7040, ¿entienden? O sea, es que va por ahí, es como contarles eso, contarles como de a poco, contarles qué onda Naif, qué onda la humanidad, qué pasó en el 7040, o sea, lo han pensado. También me interesa mucho jugar con las líneas temporales, o sea, cómo nuestra línea temporal actual, o sea, nuestro presente, puede afectar al año 7040. O sea, eso me parece increíble. O sea, me encanta, o sea, Naif y los Pueblos Unidos, porque también hago mucho de eso, hablo mucho sobre cómo determinadas cosas de nuestro presente van a trascender a la humanidad del 7040. O sea, la humanidad del 7040 va a tomar cosas de la humanidad, obviamente del pasado, pero también de este presente. Entonces, también amo como ese ejercicio, como de el presente llevarlo al futuro y que el futuro recoja el pasado, que es nuestro presente, y jugar con eso, como con esos tiempos, me encanta, me pone feliz, y realmente hace meses que vengo pensando esto. O sea, en realidad ya hace mucho más tiempo que vengo pensando cómo presentarle al mundo Naif y los Pueblos Unidos. Y hace meses vengo pensando el formato video y cómo hacerlo, y ya como que no aguanto más. O sea, es como que el entusiasmo de compartirlo no aguanto más. Hace ya tiempo que quiero grabar esto y no lo he grabado porque, no sé, o estaba despeinado, o tenía mucho trabajo, o el día que quería grabar había ruido, no sé qué. Y encontré un momento perfecto ahora porque, no sabe lo feliz que estoy. Entonces, en cada video que voy a compartir, voy a agregar la etiqueta Naif y los Pueblos Unidos, que va a ser nuestro código, en el que por un momento como que nos olvidamos como de la realidad que vivimos día a día y estamos en el mundo de Naif. O sea, ese es el código que tenemos. Yo voy a agregar un hashtag que es Naif y los Pueblos Unidos, en donde yo, cuando esté ese hashtag, voy a hablar bajo las lógicas del mundo de Naif. ¿Me explico? O sea, es como esto es el formato contemporáneo que me interesa, como hablar en un video, pero como cambiarme el chip y ponerme el chip de este mundo. ¿Me explico? O sea, es esta humanidad, pero del 7040. O sea, es como que me re emociona eso. Y por supuesto que quiero aprovechar este formato que tenemos de que podemos dejar un comentario, de que ustedes, cualquier duda que les surja sobre el mundo de Naif, lo pongan en los comentarios. Pues yo en realidad ya tengo un montón de cosas escritas y resueltas, pero sus preguntas a mí me abren a seguir conociendo este mundo, porque cuando ustedes me pregunten algo sobre este mundo, yo voy a reflexionar y voy a intentar como descubrir qué es lo que pasa con esa pregunta. Entonces, si tienen una pregunta, por favor, déjenla, porque yo la voy a tener en cuenta. Y realmente mi objetivo este año es como compartir mucho sobre esta lógica, o sea, estos videos usando esta lógica del mundo de Naif. Y va a pasar de que hay personas que capaz que llegan a los videos y llegan de forma como desenganchada, ¿me explico? O sea, como que realmente para poder entender los videos, o sea, no va a haber un hilo conductor como capítulo 1, capítulo 2, no, o sea, me aburre un poco eso de capítulo 1, capítulo 2, no. Va a ser todo como entreverado, pero como que es clave realmente que vean este video para poder entender que cuando suba ese video, claro, Agustín está hablando bajo la lógica del mundo de Naif y los Pueblos Unidos. Ese es el viaje que es hermoso, porque me re emociona poder contar historias en un video sobre otra realidad que es muy parecida a esta, pero es en el futuro, y que es una realidad que ese es el objetivo. Yo quiero que vean esos videos y se permitan por un ratito soñar otra realidad, vivir otra realidad, otra humanidad,
y que ese momento tomando su té, su mate, su café, comiendo su comidita, que podamos soñar juntos y juntas y vivir ahí. Porque a mí me pasaba eso, de adolescente me pasaba mucho eso, que yo leía un cuento y me re emocionaba con esos cuentos, tipo, y me remetía en el libro y me remetía en los personajes y realmente conectaba con ese mundo y me daba cuenta que los libros y las historias son mundos, o sea, son como mundos que vos te metés y es algo increíble. Entonces quiero vivir eso con ustedes, pero a través como de este formato más moderno, contemporáneo, como de los videos y de contar historias y que ustedes hagan preguntas, y que los videos del canal van a seguir estando, aunque cada vez publico menos, pero o sea, van a ver como estos videos que van a estar bajo la etiqueta de Naif y los Pueblos Unidos, que van a pertenecer a este proyecto que estoy como lanzando ahora públicamente, que es básicamente como contarles de a poco qué pasa en este mundo de Naif y los Pueblos Unidos, y tal vez algún día lo pueda bajar a formato libro, pero por ahora no es mi intención. Por ahora mi intención es contarles y compartirles, y no saben lo emocionado que estoy, lo feliz que estoy. Así que nada, espero que le den una oportunidad, que hagan sus preguntas, que curioseen, que si ven que creen que a alguien, cuando empiecen a ver los videos, creen que a alguien le pueda interesar, que le manden el video. Y nada, siento que va a ser muy divertido, porque siento que esta comunidad se reprende a las propuestas y ay, estoy re feliz, re emocionado, porque hace pila que quiero grabar este video y no podía, te juro que lo intenté mil veces y no pude. Y hoy es el día perfecto, está fresquito, está re lindo, miren, hay muchas plantas nuevas y estoy re feliz. Nada, Naif y los Pueblos Unidos, año 7040. Ya pronto les voy a contar qué pasó con la humanidad en el año 7040, porque se picó todo, gente, se picó todo. No, usted no sabe, o sea, porque la humanidad en el 7040, gente, se redividió, o sea, es como que a grandes rasgos, dos humanidades. Es más, tiro una beta, hay una humanidad que tuvo que rajar la Tierra porque básicamente que lo echaron. Y los Pueblos Unidos, ¿quiénes son los Pueblos Unidos? Ay, qué emoción poder contarles cosas de los Pueblos Unidos. Spoiler, están vinculados a los seres de la Tierra. Vieron que yo tengo mi cuenta de ilustración se llama Seres de la Tierra. Bueno, los Pueblos Unidos están muy vinculados a los seres de la Tierra. Es más, muchos seres de la Tierra pertenecen a los Pueblos Unidos. Ay, basta, estoy re feliz, estoy feliz. Espero que me acompañen. Saben que YouTube a veces esconde mis videos, así que si quieren no perderse nada, activen la campanita en notificaciones, pongan campanita y pongan todas, porque si ponen todas es más probable que les llegue. Y nada, nos vemos muy pronto contando historias sobre Naif y los Pueblos Unidos, no se lo pierdan. Estoy re feliz. Chao, que su vida se llene de bendiciones, que les pasen cosas lindas, muy bonitas. Si están teniendo problemas, espero que los puedan superar pronto. Y aquí mis plantitas y yo y la osa del monte que está ahí abajo pero no la pueden ver. Yo creo que los 5 si sabes quién es la osa del monte. Nada, que todos y todas les deseamos muchas cosas buenas y que sus problemas los puedan superar pronto y que puedan aprender de ellos y todas esas cosas que siempre digo. Y nada, chao, les quiero mucho. Nos vemos pronto. Chao.